Buenas noches, estimado ingeniero. En esta ocasión voy a exponerle sobre el tema del proyecto realizado en la asignatura de termodinámica de máquinas térmicas. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán, soy maestrante del posgrado de Ingeniería en Automotriz con mención de motores de combustión interna. El tema que vamos a tratar el día de hoy, pues, es el modelado de la combustión para analizar las características de la combustión y rendimiento de motores de combustión interna. Entonces, en este caso, pues vamos a empezar las diapositivas y vamos a proyectarle. Eh, podemos decir como resumen que el modelado de la combustión es una herramienta crucial para analizar y optimizar el comportamiento de los motores de combustión interna y que existen diferentes enfoques de los cuales nosotros podemos realizar un modelo simplificado. Estos pueden ser sencillos, de dimensión cero o 0D, hasta complejos que son con fluidos computacionales. Básicamente, a medida que las regulaciones ambientales y las demandas de eficiencia energética se vuelven más estrictas, es fundamental comprender y percibir básicamente la combustión para mejorar un rendimiento de los motores de combustión interna y a su vez también pues el modelado nos permite realizar modelos simplificados, como ya habíamos mencionado, también modelos multidimensionales que resuelven de manera detallada ecuaciones que son de manera compleja, por ejemplo, de integración y con ello reducimos el tiempo de tratamiento de las modelaciones y también podemos observar la conservación de las masas, energía, cantidades de movimientos, tanto físicos y químicos que se están dando dentro de los cilindros en un motor de combustión interna. Al modelo, nosotros nos hemos planteado tres objetivos principales, como es desarrollar un modelo matemático de combustión para describir las fases del proceso de combustión y a su vez también la propagación de la llama y la fase de postcombustión. El segundo objetivo sería simular las condiciones de operación del motor, incluyendo diferentes tipos de combustible y cargas de motor para observar su impacto en las emisiones y el rendimiento térmico. Finalmente, analizar los resultados obtenidos y compararlos con datos experimentados y bibliográficos que con el fin de validar el modelo y proponer posibles mejoras en la operación del motor que vamos a tener como referencia. Entonces, dentro de la revisión de la literatura hemos captado algunos de los conceptos que son, por ejemplo, el fundamento de la combustión, que es fundamental en el funcionamiento de los motores de combustión interna. Además de ello, también tenemos la combustión estequiométrica, que es la cantidad de aire proporcionada exactamente al quemarse completamente el combustible. Vamos a también a tratar lo que son las curvas PV, perdón, representan el ciclo termodinámico de un motor de combustión interna, los modelos de propagación de la llama, que se refieren al movimiento de la zona de combustión dentro de un cilindro. Las reacciones químicas involucradas, como ya lo sabemos, pues son la oxidación del carbono y el hidrógeno presentes en el combustible, además también del nitrógeno que es parte de la combustión. Y los modelos de combustión implican un uso diferente de los enfoques para simular el proceso de conversión del combustible en energía. Eh, Luego de ello, pues también haremos un modelo cinético detallado donde se describe la combustión a nivel de moléculas resolviendo las reacciones químicas que ocurren durante el proceso de combustión. Los modelos de combustión por zona, pues son dos básicamente que se pueden determinar dentro del modelo de zona única y de multizona. Cuando son únicas, pues los volúmenes de gases son homogéneos y cuando son multizona, pues un ejemplo clásico es separar la zona de mezcla fresca de la zona de productos de la combustión. Estos modelos pueden representar la mejor evolución de la llama y la estratificación de las temperaturas dentro del cilindro, ofreciendo equilibrio y precisión de la complejidad computacional. Los modelos simplificados basados en ecuaciones de equilibrio son las reacciones químicas que llegan rápidamente a un estado de equilibrio termodinámico y finalmente la comparación de enfoque, pues son los modelos cinéticos detallados, los modelos por zona que ya hemos tratado y los modelos de equilibrio. Dentro de la metodología que se va a utilizar en este proyecto, se propone herramientas avanzadas de simulación para llevar a cabo el modelado de la combustión en el motor. La más importante es el software de programación RStudio. Durante la simulación se modificará parámetros para poder observar el impacto del rendimiento y las características de la combustión. Y básicamente, como son la carga del motor, el tipo de combustible, la relación de compresión y el avance de la chispa, presión, volumen y en general vamos a tratar estos diferentes
requerimientos para poder hacer el análisis. Dentro de los resultados, ya entrando en materia, pues vamos a optar por un modelo termodinámico que se nos ha facilitado para poder realizar este procedimiento. Normalmente, pues ya se lo explicó en clases y en la materia para poder realizar cada uno de los datos que son requeridos al momento de ingresar los diferentes códigos, ecuaciones y datos para proceder en el sistema. Entonces, básicamente, pues nosotros nos vamos a ingresar los datos, entre ellos como son presión y el ángulo. Estos nos van a generar una geometría en el motor y en el funcionamiento vamos a tener varios procesos de funcionamiento, entre ellos el ángulo, pues, que es básicamente donde se va a calcular en esta ecuación el volumen. Específicamente, pues vamos a tener relaciones de presión y de la misma forma vamos a tratar lo que son los procesos de la calorimetría y también vamos a hacer una tasa de liberación de calor. Con este proceso, pues vamos a determinar las diferentes capacidades que tiene el procedimiento y la simulación al momento de realizar este proceso. Dentro del RStudio nosotros tenemos como proyecto principal pues determinar las diferentes curvas características que ingresando los datos que han sido ingresados como 727.000 variables, los vamos a ir reduciendo en este proceso para que a su vez se compongan y se reduzcan tanto en ángulo como en presión. De esta forma, pues vamos a proceder a realizar el ingreso de los datos, vamos a hacer la codificación respectiva para la presión y a su vez, como ya habíamos hablado, luego de ello el volumen. Aquí, como primera instancia, obtenemos esta curva característica luego de hacer el procedimiento para la obtención de la presión, el volumen y la temperatura. En base a esto, se hace pues una curva característica según los datos entregadas o receptadas. De la misma forma, pues se hace un proceso de verificación en donde eh, se definen los datos específicos, ya sea de temperatura del gas y también las gráficas sencillas que vamos a tener como observatorio en la siguiente imagen. Aquí tenemos gráficas sencillas que han sido configuradas, pues en base a la codificación que se ha venido realizando en el proceso de RStudio, hemos tratado de ingresar cada uno de los elementos necesarios para poder delimitar y definir la expansión que tiene tanto el ángulo y la presión. Una vez que tenemos la curva característica, como podemos observar en pantalla, se ha definido y se ha determinado la continuidad y los límites respectivos de este proceso. Luego de ello, pues hemos obtenido ya una curva característica al ingresar colorimetría, la geometría en puntos. Aquí hemos observado que tiene, eh, la, ingresado la presión del cilindro por medio de puntos para que pueda, a su vez, también la geometría en línea destacada, pues la presión del cilindro exponencial. Entre la presión del cilindro normal y la presión del cilindro exponencial se ha logrado captar estas dos referencias de las curvas características para este sistema y se ha logrado recetar también las diferentes ecuaciones ingresadas en el modelo termodinámico. Las conclusiones básicamente es que se desarrolló este modelo matemático de combustión, como se puede observar en las imágenes dentro del proceso se vieron las fases de combustión, también las fases de ignición y las fases de propagación de la llama y la fase de postcombustión. Se logró ya simular las condiciones, como se puede ver en las curvas características de la operación del motor, incluyendo diferentes tipos de combustible y cargas del motor. Dentro de esto se logró observar, perdón, los impactos de las emisiones y el rendimiento térmico, ya sea pues con las cargas que han sido generadas hacia el cilindro y a su vez sus pérdidas también. Se pudo analizar los resultados obtenidos y compararlos con los datos experimentales bibliográficos, basándonos en este sistema y también basándonos en las referencias que hemos venido tratando durante el curso de termodinámica.
de máquinas térmicas. Y con el fin de validar todo este modelo y proponer posibles mejoras en la operación de motor, como se pudo observar, son maneras o son formas de rendimiento que nosotros nos permiten modelar y nos permiten capacitarnos diariamente en el proceso de diseño, modelado y construcción de motores de combustión interna. En cierto modo, pues se podría concluir también diciendo que en este apartado, pues la capacidad que tuvimos los compañeros y nosotros para poder referenciar los códigos nos permite eh, eh, ingresar o capacitarnos diariamente en el proceso de la vida diaria y también nos permite actuar como estudiantes y profesionales. Eso es en cuanto al tema que nos ha tocado exponer el día de hoy. Le agradezco muchísimo, estimado ingeniero. Una buena tarde y buena noche.